Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra tercera clase del módulo 8 y para eso vamos a repasar un poco lo que vimos en la anterior clase. En la anterior clase hemos visto algunos conceptos más referentes al hormigón convencional y al hormigón de alta resistencia u hormigón preesforzado. Aquí vimos algunos conceptos, por ejemplo, en el caso de la comparación entre el hormigón convencional y el preesforzado. Dijimos que en el hormigón preesforzado el elemento está sujeto a deformaciones diferidas, o sea, deformaciones que dependen de esa fuerza de preesfuerzo que se le da a un inicio, que provocan una contracción en el hormigón y una fluencia. Además de deformaciones volumétricas inmediatas, justo después de transferir la fuerza de preesfuerzo. En el caso del acero de refuerzo convencional, donde la resistencia del mismo es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, es la pérdida que sufriría el hormigón debido a las deformaciones diferidas y volumétricas sería casi el total del esfuerzo inicial inducido. Es decir, si nosotros utilizaríamos un acero convencional, un acero de refuerzo de hormigón convencional, en, eh, y a ese acero se le aplicaría una fuerza de preesfuerzo inicial, esta fuerza esta resistencia que ofrece el acero a la tracción se reduciría casi a cero. Es por eso la necesidad de utilizar aceros de preesfuerzo que sean mucho mayores que el acero que la resistencia que ofrece el acero de refuerzo convencional. ¿Por qué? Porque las pérdidas debidas a la fuerza de preesfuerzo inicial están entre 1.400 y 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado en ese tipo de acero de preesfuerzo. Y en el acero de refuerzo convencional, la pérdida sería mucho mayor. Y aquí vemos, dice que la pérdida que la pérdida en el acero de preesfuerzo está entre el 15 y 25% de su resistencia a la tracción. Y aquí vemos cómo va cambiando el módulo de elasticidad del hormigón y cuán importante es en el hormigón preesforzado. Como vemos, la fórmula del módulo de elasticidad está directamente relacionada, es directamente proporcional a al acero, a la raíz cuadrada de la resistencia que ofrece el hormigón a la compresión. Entonces, en este caso, es muy importante trabajar con un hormigón que ofrezca mayor resistencia a la compresión. Y vimos que la resistencia a la tracción está alrededor del hormigón, está alrededor del 10% de su resistencia a la compresión. El acero la resistencia del hormigón tiene que ser mayor a 35 megapascales o 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí vimos algunos aspectos de la importancia de utilizar el hormigón de alta resistencia en el preesfuerzo. La resistencia en la transferencia, es decir, esa resistencia que ofrece el hormigón
a la compresión, pero esta tiene que ser mayor debido a que el hormigón va a sufrir o va a tener que trabajar justo en el momento en el que se le aplique la fuerza de preesfuerzo inicial. Y un hormigón convencional no soportaría esa fuerza inicial de preesfuerzo. Para mitigar las pérdidas es importante utilizar un hormigón de alta resistencia. Y la optimización estructural, vimos que con el hormigón preesforzado se pueden lograr secciones transversales de menores dimensiones y además longitudes mayores sin apoyos intermedios. Vimos también los fenómenos reológicos del hormigón, la contracción por secado y la fluencia plástica que sufre el hormigón. Luego el acero de preesfuerzo. Vimos que hay tres tipos de acero de preesfuerzo que se pueden utilizar: los torones, alambres trefilados en frío y las barras de aleación de alta resistencia. Los que más se utilizan en vigas de puentes, por ejemplo, son los torones, que tienen resistencias a la tracción de entre 17.250 kilogramos por centímetro cuadrado hasta 18.600. En el caso del hormigón convencional, nosotros utilizamos el el acero de grado 60, ¿verdad? Que tiene una resistencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, resistencia a la tracción, que es más o menos la cuarta parte, un 25% de lo que debe resistir un acero de alta resistencia. En este caso, comparando con la resistencia de los torones. Luego vimos los alambres trefilados, que son utilizados especialmente en elementos circulares como los tanques y tuberías de alta presión. Las barras de aleación de alta resistencia, que tienen una resistencia a la tracción de 10.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Y se utilizan especialmente en puentes de dovelas. Ahí vimos un pequeño ejercicio sobre el cálculo de la deformación unitaria por contracción diferida y la pérdida de esfuerzo en el acero al cabo de un año. Es importante para verificar los estados límite de servicio, la predecir las deflexiones y contraflechas a mediano plazo, coordinar las etapas constructivas y ajustes en obra, ya que estos elementos muchas veces son prefabricados y trasladados al lugar de la obra. La calibración de modelos geológicos complejos. Y ahí desglosamos cada uno de ellos. Hemos hecho un ejemplo de el cálculo de esa deformación unitaria del elemento estructural por contracción diferida y la pérdida de esfuerzo en el acero de preesfuerzo al cabo de un año. Ahora vamos a ver, bueno, hemos visto algunas diapositivas sobre los elementos pretensados y postensados. Vamos a repasar un poco sobre eso. Tenemos dos tipos de preesforzado, dos métodos de preesforzado: el pretensado y el postensado. Vamos a recordar en qué consiste cada uno. El pretensado es en el que se produce tensado en los tendones entre anclajes externos antes de vaciar el hormigón. Luego de endurecerse el hormigón fresco, se adhiere al acero. Y cuando cuando el hormigón alcanza la resistencia requerida, se retira la fuerza de preesfuerzo que se le ha aplicado al acero por medio de los gatos hidráulicos, y esta fuerza de preesfuerzo es adherida o es transmitida por adherencia al acero, del acero al concreto. Mientras que en el postensado, como vimos, los tendones se esfuerzan después de que el hormigón ha endurecido. Y como les mencionaba, incluso estos elementos de hormigón pueden haber sido ya prefabricados y trasladados a obra. Y entonces estos elementos ya han alcanzado su suficiente resistencia
Luego se aplica la acción de gatos hidráulicos contra el miembro de hormigón y se transfiere la fuerza de preesfuerzo inicial por medio de eh, el acero de preesfuerzo. Enfocándonos en el hormigón pretensado, este no requiere de anclajes especiales en los extremos, como en el caso del hormigón posttensado, en el que vimos que se utilizan cuñas, coronas, eh, trompetas, resortes para el anclaje, para los distintos tipos de anclaje, activo o pasivo. Además, tiene una alta estandarización y economía, ya que se utilizan moldes de acero en varios elementos estructurales y se ahorra en mano de obra. En cuanto al proceso constructivo, lo que se hace es primero tensar los tendones, colocar el encofrado y vaciar el elemento estructural, transferir la fuerza de preesfuerzo mediante los gatos hidráulicos al hormigón, o bueno, al acero, y por medio del acero al hormigón. En el tensado inicial lo que se hace es los tendones se estiran mediante los gatos hidráulicos entre apoyos fijos que forman parte permanente de las instalaciones de la planta. En esta etapa se mide con precisión el alargamiento del acero y la fuerza de tensión aplicada. Luego se realiza el vaciado y curado del hormigón con la siembra o encofrado ya armado alrededor de los tendones que ya están con la fuerza de tensión, la fuerza de preesfuerzo. Se vacía el concreto de alta resistencia a corto tiempo y se aplica un proceso de curado con vapor de agua para acelerar el endurecimiento del mismo. Una vez que el hormigón ha alcanzado la resistencia requerida, se alivia la presión de los gatos. Los torones tienden a cortarse elásticamente, pero al estar completamente ligados al concreto, adheridos al concreto, la fuerza de preesfuerzo se transfiere directamente por adherencia, concentrándose en su mayor parte cerca de los extremos de la viga. El control de la excentricidad y de flexión por medio de los depresores. El perfil de los torones deseado se logra sosteniendo hacia abajo los torones en los puntos intermedios de la luz del elemento estructural y manteniéndolos sujetos hacia arriba en los extremos. Eso es dependiendo de la forma en que se va a colocar los torones. Si es en línea recta, si es en línea curva o parabólica, o con cambios bruscos en el ángulo. Esto especialmente en el pretensado se utilizan los torones totalmente rectos con cierta excentricidad respecto del eje neutro del elemento. El mecanismo de sujeción se emplean 1, 2 o 3 depresores intermedios por cable, los cuales quedan embebidos definitivamente dentro del miembro del hormigón. Para reducir al mínimo las pérdidas de tensión por la fricción al angular el cable, se debe estirar el cable recto, luego deprimirlo hasta su posición final usando gatos auxiliares, y esto va a incrementar la tensión. Producción en masa, el método de línea larga. Vamos a ver un videíto referente a eso. Se usan lechos de vaciado extensos, donde los apoyos de anclaje y los marcos de aplicación de los gatos pueden estar separados hasta por 180 metros. Los torones se tensan a lo largo de toda la longitud del lecho en una sola operación, es decir, para varias viguetas, por ejemplo, se tensan los torones en uno. Luego se colocan las formas metálicas, los encofrados, o ya sean de metal o de vidrio, y se vacían en uno. Una vez que se ha curado el hormigón, ha alcanzado la resistencia necesaria,
y se alivia la fuerza de los gatos principales. La fuerza se transfiere por adherencia a cada viga individual y una vez que se ha transferido la fuerza a cada viga o vigueta individual, recién se separan los torones eh, de los distintos elementos, cortando los mismos para separar y liberar las vigas individuales. Y aquí vemos algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, es una sola viga, el gato hidráulico en un extremo, el anclaje del tendón en el otro extremo, en un soporte fijo. Aquí tenemos el lecho del vaciado de la fábrica, el tendón que está en línea recta. Luego aquí tenemos una viga con excentricidad variable en el tendón. Aquí tenemos una fuerza de soporte para que el tendón no, no descienda hasta el nivel de los depresores que están logrando esta variación en el recorrido del torón. Esta es una viga con excentricidad variable. Luego tenemos el esforzado y vaciado en el método de línea de carga, donde se vacían varios elementos a la vez, con un torón o los torones continuos que luego se van a ir cortando. El proceso constructivo del pretensado. Los pasos para el proceso constructivo de la viga pretensada son el muelle o pista de tensado en el lugar del prefabricado, luego el colocado de cables de tensado y dispositivos, que son estos, el anclaje, el cable, el gato, el colocado del encofrado y el vaciado de la viga, desencofrado de la viga, transferencia de la fuerza del acero al hormigón, una vez que se ha liberado la fuerza del gato hidráulico, y finalmente transporte y colocado en obra. Y aquí vemos algunos ejemplos, algunas gráficas. El bloque de anclaje, la pista de tensado, el colocado de cables de tensado y dispositivos. Aquí está el cable de tensado o torón. El gato hidráulico que genera la fuerza de preesfuerzo inicial. Se debe estirar el cable hasta alcanzar la fuerza requerida y fijar el cable a los bloques o muros de anclaje, que son estos dos extremos. Luego colocar el encofrado y vaciar la viga. La resistencia del hormigón debe ser mayor o igual a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un hormigón de alta resistencia. Controlar la calidad a través de la precisión del diseño de mezcla, colocar adecuadamente usando vibradores y aditivos para que no existan vacíos, poros que disminuyan la resistencia del mismo. Usar la mínima relación agua-cemento, que es muy importante para lograr alcanzar estas resistencias del hormigón mayores, y realizar un curado adecuado para evitar el agrietamiento temprano de la pieza, reduciendo en lo posible su retracción. Luego se continúa con el desencofrado de la viga y una vez que el hormigón alcanza la resistencia adecuada es donde se debe desencofrar la viga. Y finalmente la transferencia de la fuerza del acero de preesfuerzo, de la fuerza de preesfuerzo del acero al hormigón. Se debe asegurar los extremos, que serán los únicos puntos de apoyo una vez que se haya dado la contraflecha, es decir, estos extremos, donde se han cortado los torones. En este caso, y lo que se busca con el diseño de preesfuerzo, en la aplicación del preesfuerzo, es que la tracción no esté en la parte inferior, como es común en el hormigón convencional, sino en la parte superior. Y la compresión en la parte inferior. Es lo que llamamos contraflecha. No se debe superar los esfuerzos admisibles del hormigón. Y aquí vemos la contraflecha, excentricidad, que es la distancia entre el eje neutro,
y la ubicación de los torones. Una vez que ya se han elaborado los elementos preesforzados, se puede transportar y colocar en obra, pero esto debe hacerse con mucho cuidado. Manipular correctamente el elemento estructural pretensado para evitar la aparición de esfuerzos imprevistos que puedan dañarlo. En el área de prefabricado se debe anclar inicialmente el acero en el anclaje fijo. Aquí vemos algunas imágenes del lugar donde se elaboran o donde se realizan el procedimiento del pretensado. Se tensa el acero de preesfuerzo antes del hormigonado. Preparar el encofrado según las dimensiones de la viga y armar el acero. Aquí vemos el encofrado y el acero. Realizar el hormigonado. Soltar los anclajes y en ese momento el hormigón recibe la compactación por medio de la transferencia de los esfuerzos y por medio de la adherencia entre el acero y el hormigón. Los cables quedan adheridos en el hormigón. Y aquí vemos una imagen de la aplicación de la fuerza de preesfuerzo. Si tenemos una viga simplemente apoyada, debido a su propio peso, la viga se flexa de esta manera, sufriendo una deformación hacia abajo, es decir, las barras inferiores están sometidas a tracción y las superiores a compresión. Se realiza el tesado del cable de preesfuerzo. Se transfiere el preesfuerzo por medio de los anclajes y la viga va a quedar con una contraflecha, es decir, tracción en las fibras superiores y compresión en las fibras inferiores. Lo contrario de cuando la viga está simplemente con su peso propio o las cargas de servicio. Y finalmente se aplican las cargas de servicio con las cuales el hormigón va a quedar o completamente comprimido, es decir, sin tracción, o con una tracción mínima, que es lo que se desea, ¿no? Que no desaparezca al 100% la tracción en el hormigón, la deformación normal, pero que tampoco se deforme demasiado como en el caso de una viga sin preesfuerzo. Y aquí vemos algunos ejemplos de vigas pretensadas o viguetas pretensadas. Bueno, en este caso vigas pretensadas, vigas rectangulares, vigas en forma de T invertida. Denme un momento, por favor. Los métodos de diseño para una viga pretensada puede ser por esfuerzos admisibles o por capacidad a la flexión, la resistencia a la flexión. En el caso de los esfuerzos admisibles, lo que se debe hacer es verificar que el esfuerzo de tracción sea menor o igual al esfuerzo admisible y este a su vez sea menor o igual al esfuerzo de compresión. Para cada una de las etapas se debe verificar estos esfuerzos admisibles, sigma, al momento de la transmisión del tensado, luego de desencofrar y trasladar en planta, durante el almacenamiento del elemento prefabricado, al trasladarlo a la obra y colocarlo, durante el vaciado y cuando la viga está endurecida. Y la resistencia a la flexión, que es lo que nosotros utilizamos en la actualidad. Este método de esfuerzos admisibles se utilizaba antes. En la actualidad lo que buscamos es que los esfuerzos resistentes sean mayores o iguales a los esfuerzos aplicados, tanto en el caso del momento como en
en la cortante, etcétera. En este caso, en el hormigón preesforzado, nos interesa revisar que el momento resistente sea mayor o igual al momento aplicado. Y vamos a ver aquí un pequeño videito de viguetas pretensadas. Proceso constructivo de viguetas pretensadas. En épico juego de acción online War Thunder, viene a machacar tus aburridos días entre semana. El legendario acorazado japonés Yamato. Vamos a ver este pequeño video cortito de 2 minutos sobre el proceso constructivo de las viguetas pretensadas. Aquí están las viguetas que se realizan de distintos tamaños dependiendo de los requerimientos de los clientes. No se escucha el audio, ¿verdad? Del video. ¿O sí se está escuchando? Si solo es una música, Inge, se escucha. Ah, ya, genial, gracias. Es que en Zoom siempre he tenido problemas para compartir audio. Ya, está bien. Ya, ese video quería mostrarles sobre el proceso constructivo, así cortito, rápidamente, del de la elaboración de viguetas pretensadas. Continuemos. ¿Hasta aquí hay alguna consulta antes de continuar? ¿O algún comentario?
Ya creo que no hay consultas. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar al hormigón posttensado. El proceso constructivo, las características del hormigón posttensado, etc. El proceso constructivo. En este caso, en el hormigón posttensado, como ya hemos visto anteriormente, el preesfuerzo, la fuerza de preesfuerzo, se le da al hormigón ya endurecido. Para eso se utilizan ductos o vainas que hemos visto en clases anteriores, que son tipo tubos corrugados por los que se hace pasar los torones una vez que el hormigón ha endurecido, ya con estos ductos dentro del hormigón, ¿no? Se realiza el tensado en el lugar de la obra, en el lugar de emplazamiento. Se utilizan anclajes mecánicos obligatorios, sí o sí, para darle la fuerza de preesfuerzo de acuerdo a diseño al hormigón. Y se clasifica de acuerdo al tipo de adherencia. Y aquí vemos el uso de ductos o vainas que se colocan antes del vaciado. Esto sí, los ductos o vainas por los que van a atravesar los torones, el acero de preesfuerzo, se colocan antes del vaciado del hormigón. Pueden ser metálicos o plásticos. Estos se colocan de acuerdo al perfil del diseño del cable, si es en línea recta, parabólica, circular, etc. Los torones de acero se van a colocar dentro de los ductos y van a estar aislados del hormigón fresco. El tensado en el campo. Una vez que el hormigón en obra alcanza su resistencia de transferencia, Fci', se fijan los gatos hidráulicos en los extremos de la pieza y se estiran los cables, así como se ven estas gráficas. Ahí están colocando los gatos hidráulicos para estirar los cables y darles la fuerza de preesfuerzo inicial de acuerdo a diseño. Los anclajes mecánicos obligatorios. Se requiere de anclajes mecánicos que sean permanentes, que se queden dentro del hormigón. Las cuñas y platos de acero en los extremos de la viga para transferir la fuerza concentrada por simple aplastamiento local. Es como que estos elementos van a comprimir, van a estar empujando al elemento para lograr esa compresión transmitida por la fuerza de preesfuerzo. Por adherencia se clasifican en hormigón adherido u hormigón no adherido. El hormigón adherido, luego del tesado, el espacio sobrante dentro del ducto se inyecta con una lechada de cemento a alta presión para proteger el acero contra la corrosión y lograr una adherencia secundaria. Ese es el hormigón con el acero de preesfuerzo adherido. Y el hormigón no adherido es cuando los cables ya vienen engrasados y plastificados desde fábrica para evitar la corrosión, cada uno de forma individual. Estos, por ejemplo, son comunes en aplicación de hormigón preesforzado en losas de edificaciones. El proceso constructivo. Se tiene la pista del hormigonado, se coloca el encofrado, se colocan los cables de tensado y dispositivos. Lógicamente, junto con el encofrado ya se han colocado los ductos o vainas. Luego del colocado de cables de tensado y dispositivos, se realiza el hormigonado de la viga. Se desencofra la viga una vez que ha alcanzado la resistencia requerida. Se tensa los cables y se transfiere las fuerzas del acero al hormigón. Se inyecta los cables si es que va a ser un hormigón con acero adherido o si
si no es con acero adherido, tiene que ser un acero que ya venga engrasado y plastificado para evitar su corrosión. Y finalmente se transporta y coloca en el lugar de emplazamiento. Y aquí vemos una pista de hormigonado en la imagen de la derecha y la forma en que se traslada hasta el lugar de emplazamiento mediante grúas. El colocado del encofrado. Los elementos de hormigón postensado se pueden construir en el lugar de la obra o en otro lugar. Primero se encofra y arma las vigas como cualquier otro elemento estructural, como un elemento convencional. Se coloca el acero de preesfuerzo en los ductos o vainas con la trayectoria de acuerdo al diseño estructural, recta o circular o parabólica. Se coloca los cables de tensado y dispositivos. Aquí están. Se fija el acero de preesfuerzo en un extremo por medio de los anclajes. Luego se realiza el hormigonado de la viga. El hormigonado se debe realizar como de costumbre. El acero de preesfuerzo se tensa cuando el hormigón ya ha fraguado y ha alcanzado su resistencia necesaria, que es de alrededor del 70%. Por ejemplo, para el caso de utilizar un hormigón de alta resistencia de 35 megapascales, ¿cuál sería la resistencia que debe alcanzar, la resistencia mínima que debe alcanzar para tensar el acero de preesfuerzo? Pueden habilitar micrófono o escribir en el chat. Muy bien, 24.5 megapascales sería la mínima resistencia que debe alcanzar el hormigón para poder tensar el acero de preesfuerzo. Vamos a ir anotando a los que vayan participando. Para verificar la resistencia del hormigón al 70% se puede realizar ensayos, como el ensayo no destructivo con la ayuda del esclerómetro. Con el el método se llama número de rebotes. Cálculo del número de rebotes para determinar la resistencia del hormigón sin perjudicar al hormigón, ¿no? También se puede realizar el ensayo a compresión axial en laboratorio mediante probetas que se hayan vaciado al mismo tiempo que se ha vaciado el elemento estructural. Y con estas probetas, ir revisando la resistencia que va alcanzando con el paso de los días para ver cuándo alcanza el 70% de la resistencia final. Y de acuerdo a eso, hacer seguimiento y poder aplicar la fuerza de preesfuerzo inicial mediante el acero en el tiempo adecuado y no antes ni después. Y aquí vemos el desencofrado de las vigas. Tensado de los cables y transferencia de las fuerzas del acero, de la fuerza de preesfuerzo del acero al hormigón. Con el gato hidráulico se tensa el acero de preesfuerzo de acuerdo al diseño estructural. Y como ya hemos visto anteriormente, una vez que el hormigón ha llegado a una resistencia del 70% de su resistencia final, se puede transferir esa fuerza del acero al hormigón. Si va a ser un acero adherido, entonces se debe, antes de eso, inyectar los cables por dentro de los ductos o vainas. Una vez tensados los torones, se rellenan los ductos de mortero o lechada de cemento, si es que va a ser un acero adherido.
por bombeo a alta presión hasta que la lechada aparece en el otro extremo de la viga. Y aquí vemos el transporte dependiendo de las dimensiones del elemento estructural. Como normalmente el post-tensado se aplica en puentes, obras grandes, lo más aconsejable es vaciar cerca del lugar de emplazamiento de la obra. Las características del post-tensado. El post-tensado es un elemento prefabricado u hormigonado en sitio. El preesfuerzo se aplica después del hormigonado. Para el anclaje se necesitan dispositivos mecánicos. La acción del preesfuerzo es externa, no interna como en el caso del pretensado. La trayectoria de los cables puede ser recta o curva. El elemento es hiperestático, es decir, permite continuidad en los apoyos. Y vamos a ver ahora un par de videos sobre el proceso constructivo, en este caso de vigas postensadas. Hola a todos ustedes. Soy docente de la materia de hormigón preesforzado en la universidad. Voy a compartir con todos ustedes un video de preesfuerzo, materiales de preesfuerzo. Ya les voy a compartir el video. Pero es bastante explicativo. Bueno, tenemos ahí un elemento en el que ya se han insertado todos los elementos. Las vainas, el combinamiento de los anclajes y la placa de anclaje, que se llama tromplaca. Luego se insertan los cables, que está compuesto por torones. Se acomoda el disco y luego se acomodan las cuñas que van a ser permanentes. Todos esos elementos se van a quedar dentro de la viga. Ahora iniciamos el proceso insertando en primer lugar el disco separador, spacer. Luego de este elemento se coloca el gato. El spacer tiene una función importante para la etapa de pesado y también la etapa de transferencia. Se coloca el gato y seguidamente se conecta a la bomba hidráulica. Este gato tiene dos conexiones, una de ingreso y otra de salida del aceite. Luego se coloca el disco soporte de las cuñas, esto es parte del gato, y se procede al pesado. En este momento se procede a llenar de aceite y se ha producido una pequeña separación, como ha debido ver en este sector, de las cuñas. Esa es la función del spacer. Se va verificando las elongaciones y también las presiones en la etapa de después. Una vez que se ha llegado a la presión establecida o especificada, se procede a la transferencia. Se procede y en ese momento estas cuñas se clavan dentro del disco de anclaje. Se recupera los elementos del gato, se retiran todos los elementos del gato y se cortan los torones restantes. Se prepara para la inyección. La inyección es la inyección de mortero con algún aditivo expansor en el ducto. Y una vez que se ha terminado, se sella toda el sector de las placas de anclaje. Ese es el proceso y ahí tendríamos el elemento terminado.
Vamos a pasar al siguiente video, que es que se muestra el proceso constructivo en una obra real. En un video anterior analizamos los procedimientos constructivos de una viga para puente, una viga pretensada. En esta ocasión vamos a analizar lo que será la viga postensada. En ese video, que lo vamos a dejar al final de esta intervención, analizamos las situaciones, la relación entre la viga normal y la viga pretensada. Ustedes se pueden dar cuenta que una viga normal sometida a carga produce esfuerzos de tracción abajo y esfuerzos de compresión arriba. Y cuando la viga es muy larga, entonces necesitaría mucho acero para compensar ese esfuerzo de tracción. Los cables lo que hacen es suplir dicho esfuerzo, logrando en la parte de abajo un hormigón con mucho mayor desempeño. Vamos ahora a mostrarle el procedimiento constructivo de una viga postensada. Y que no se te olvide suscribirte a este canal para recibir esta y otras informaciones importantes. Estamos presentando el proceso constructivo de vigas para puentes, vigas postensadas. Primero se construye una cama bien nivelada para colocar las barras de acero y el acero que lleva la viga. Podemos ver los extremos, que son los llamados cabezales, mayormente son mucho más anchos que el resto de la viga. Aquí vemos un tubo que cruza la viga. Eso es para cuando después de terminada se introducen unos cables y sirve para que la grúa hice la misma o la levante. Podemos ver también aquí, en este caso, los ductos que cruzan, que van a lo largo de la viga y van de manera inclinada, no están totalmente horizontales. Eso va a servir para que cuando se tensen los cables en el gato, la viga pueda producir lo que le llaman la contrapecha. Podemos ver aquí la carpintería está de manera segura para que en el vaciado rodado no abra. Observamos una viga terminada y de nuevo vemos la viga con su varilla, con el ducto, tal y como le dije anteriormente, inclinado, baja desde el centro. Aquí vemos de nuevo la carpintería y también unas vigas terminadas. Ustedes pueden observar que las varillas verticales sobrepasan ya dicha viga. Eso es con el objetivo de cuando estén en el puente, en el lugar, puedan conectarse con la losa o tablero, y así sería un solo cuerpo. Aquí estamos con el ingeniero Manuel Alcario Ramírez, sí, especialista en puente y en pretensado, postensado, y aquí se están postensando la viga con los equipos. ¿La viga? Tebul. Entonces aquí está el equipo. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Están escuchando los tendones. Ese es el proceso, poner una arandela o cuña, o cuñero más bien dicho, con su respectiva cuña, la cual ahí que va a soportar, te va a anclar todos los esfuerzos. Pero aquí, ya colocado.
Ese es el puñero. Esas son las cuñas. Sobre él que vamos a pensar, eso es que soporta todos los esfuerzos. Vamos allá. El proceso. Entonces después se le pone las cuñas. Sí. El cuñero, pero ahora van a poner las cuñas. Y después va el gato. Luego se procede a colocar el gato y eso trabaja automáticamente. El gato se le da una pequeña carga, acomoda los cables, se retira, se comienza a accionar con el pesado hasta la carga indicada por el estructuralista de la viga. Entonces la presión del gato es la que leemos unos manómetros. sí. Se establece una carga para el gato. La que nos indica el estructuralista. Ante esa carga y el mismo gato clava las cuchas automáticamente. Y lo vemos ya como queda. Aquí hay alrededor de... Ponle la mano ahí. Es pesado, esta es la longitud que nos dio el alargamiento de los cables. Ahí hay alrededor de 10 centímetros. Eso viene por la longitud de la viga. Según la longitud de la viga, los cálculos nos dicen cuánto debe lograr el cable cuando se tensa. Entonces esa elongación produce un levantamiento en una contraflecha en el centro. Sí. Aquí podemos ver la contraflecha de la viga, lo que levanta la viga cuando se le aplica la tensión del gato, el observar, y o va disminuyendo hacia el extremo. Ya está la parte central de la viga, la cual es máxima cuando tú la izas como una grúa. Es que todos los esfuerzos interactúan y trabajan en la viga. Esa es la contraflecha de cadera, la máxima. Después de izada. Cuando la grúa la tiene izada, se da mucho caso que no te despega nada. Eso tiene ya por irregularidad en la construcción de la cambio vaciado, cantipe, etcétera, etcétera. Claro, cuando tú la izas, ahí sí te da ya como después de esto, se cortan los cables, se comienza la inyección. Se corta y se inyecta. Sí, háblame de eso. Con una lechada. Esa lechada debe llevar necesariamente cemento expansivo. Para más agua, cemento Portland, el que usamos, más cemento expansivo. ¿Con qué se inyecta? ¿Con qué se inyecta eso? Con una inyectora, porque es agua y cemento. Sí. Por esto es difícil. Por ahí se inyecta. Sí, por aquí se inyecta. Ah, correcto. Luego, de inyectado, se le aplica un sello para proteger los pineros. Para eso le damos una varilla por la casa de varilla más. ¿Cómo es? Un sello de pulmón se pone. Después de ahí, y tapa la cuña, para tapar la cuña. Ajá. Se compra. Y se hace un vaciado. Exactamente. Eso se llama el sello para cubrir el puñero. Porque eso tú no lo puedes dejar así. Sí, correcto.
Ya, entonces en estos dos videos se puede ver todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? En la teoría que hemos visto, en los conceptos que hemos visto, en los procesos constructivos, tanto de viguetas pretensadas como de vigas postensadas. Vamos a entrar ahora al punto 3, que es un estudio sobre los tendones, los tipos de tendones, los cuales pueden ser rectos, desviados y colgados. Aquí tenemos un tendón que tiene una cierta curvatura, tal vez una forma parabólica. Y es un ejemplo de lo que ya hemos estado viendo. Se coloca el tendón y luego se vacía el hormigón. La tipología de tendones. Dependiendo de la forma que tenga el tendón, el recorrido del tendón a lo largo de la directriz de la pieza estructural, va a ser recto, desviado, curvo, parabólico. El trazado define directamente los diagramas de momentos flectores inducidos por el preesfuerzo, ya que el momento generado por esa fuerza de preesfuerzo es igual a la fuerza de preesfuerzo por la excentricidad de los tendones en las distintas partes a lo largo de la longitud del elemento estructural. Los tendones rectos. En estos los cables mantienen la excentricidad constante o variable linealmente sin cambios de dirección bruscos a lo largo del elemento. En el caso de los pretensados, al estirar los cables en pistas de línea larga, el acero adopta una línea recta perfecta. Estos tendones rectos generan un esfuerzo de compresión uniforme y un momento flector constante a lo largo de toda la viga si el cable es paralelo al eje neutro. En los apoyos de vigas simplemente apoyadas genera tensiones de tracción en la fibra superior. Esto debido a que tiene un momento nulo. Los tendones desviados, que son los que tienen puntos de quiebre, es decir, los que van inclinados, de repente van rectos y luego otra vez inclinados. Están compuestos por segmentos rectos que cambian de dirección abruptamente en puntos específicos bien definidos, creando un quiebre o discontinuidad angular. Son diferentes a los curvos. Estos tipos de tendones, este tipo de recorrido se le da a los tendones que se utilizan en plantas de prefabricación de pretensados mediante el uso de depresores mecánicos, que son unos dispositivos que empujan el cable hacia abajo en el centro del vano y lo sujetan hacia arriba en los extremos del elemento estructural. Cada punto de quiebre genera una fuerza concentrada vertical hacia arriba, que es igual a 2 veces la fuerza de preesfuerzo por seno del ángulo, de la variación del ángulo dividida entre 2. Luego tenemos los tendones colgados, que pueden ser parabólicos o circulares, que son perfiles continuos donde la excentricidad varía de forma curva a lo largo de la luz de la estructura. Las vainas o ductos flexibles se amarran a sillas de soporte de alturas variables antes del vaciado, permitiendo de esta manera adoptar las curvas perfectas con facilidad. Es decir, tienen varios depresores, de modo que se va formando una curva circular o parabólica perfecta. Los trazados parabólicos. Al tensar un cable parabólico, este ejerce una carga uniforme distribuida hacia arriba a lo largo de todo el miembro, que es igual a 8 veces la
fuerza de preesfuerzo por F sobre la longitud al cuadrado. Y vamos a ver qué es esa F. Los trazados circulares son comunes en tanques de almacenamiento, silos o cúpulas, en donde se aplica el preesforzado circular, donde el tendón sigue un radio de curvatura constante, generando una presión de compresión radial uniforme hacia el centro de la estructura. Y aquí vemos algunos ejemplos de tendones rectos y tendones curvos o parabólicos. Y los esfuerzos generados en los distintos tipos de recorrido de los tendones. Por ejemplo, si la fuerza de preesfuerzo se aplica directamente en el eje neutro del elemento estructural. Entonces aquí tenemos en el centro de la viga la gráfica de los esfuerzos provocados por la carga, el preesfuerzo axial, que es constante en todo el elemento estructural, y el preesfuerzo excéntrico, que es nulo. Luego tenemos una viga, bueno, en el caso de los extremos, en los apoyos de la viga, no existe esfuerzo en los contornos, no hay momento en los apoyos. Hay un preesfuerzo axial constante en toda la sección de la viga y no existe un preesfuerzo excéntrico porque no hay excentricidad. Entonces, esta viga, cuando la fuerza de preesfuerzo inicial se aplica sobre el eje neutro, toda la viga va a estar sometida a compresión inicial debido a la fuerza de preesfuerzo inicial. No va a haber tracción en ninguna de las fibras del elemento. En el caso de que exista una fuerza de preesfuerzo con excentricidad, es decir, a cierta distancia del eje neutro de la viga, existe una fuerza, un momento, un esfuerzo debido a la carga, un preesfuerzo axial que es constante en toda la sección transversal y un preesfuerzo debido a la excentricidad, un momento debido a la excentricidad de la carga. Y lo que se tiene es un esfuerzo en donde la parte superior va a estar más traccionada que la parte inferior del elemento estructural. Esto en el caso de los apoyos, en el centro del vano. Y en los apoyos no va a existir momento, no va a existir esfuerzo en los apoyos. Sí existe una fuerza de preesfuerzo axial debido a la fuerza de preesfuerzo inicial y un preesfuerzo debido a la excentricidad de la fuerza de preesfuerzo. Entonces, en este caso, va a haber una pequeña tracción en las fibras superiores y compresión en las fibras interiores de la sección transversal de la viga. Y finalmente, si se tiene un recorrido parabólico, por ejemplo, es decir, con una fuerza de preesfuerzo inclinada con cierto ángulo, entonces en ese caso hay el mismo esfuerzo, el mismo momento debido a la carga. Hay un preesfuerzo axial que también va a ser constante y el preesfuerzo excéntrico en el centro del claro que va a ser similar al caso 2. En los extremos no hay momento en los extremos, en los apoyos, solo va a haber preesfuerzo axial debido a la fuerza inclinada. Y no va a haber preesfuerzo excéntrico debido a que en los apoyos no hay excentricidad porque se está aplicando la fuerza de preesfuerzo justamente en el eje neutro. Estos son los esfuerzos generados en el centro del vano del elemento y en los extremos, considerando una viga simplemente apoyada
Y vamos a realizar un ejemplo, bueno, un par de ejemplos. Tal vez ahora en esta clase podamos resolver solo uno y en la siguiente resolvemos el segundo ejercicio. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno de tendones rectos, donde vamos a verificar los estados de tensión en el hormigón durante la etapa de transferencia de la fuerza de preesfuerzo inicial para una viga simplemente apoyada de sección rectangular. Estos son los datos geométricos y del material. La luz total de la viga es de 12 metros, su base es de 30 centímetros, altura de 60 centímetros, el área de la sección, base por altura, 0,18 metros cuadrados. El módulo de la sección, que es una característica de la sección de los elementos, en este caso, el módulo de sección para una sección rectangular es la base por la altura al cuadrado dividida entre 6, que sería igual a 0,30 por 0,60 al cuadrado entre 6, que da un valor igual a 0,018 metros cúbicos. El peso propio del elemento del hormigón, que es 24 kilonewtons por metro cúbico, el cual lo distribuimos a lo largo de la longitud. Para eso multiplicamos por el área de la sección transversal, teniendo un valor de 4,32 kilonewtons por metro, que es una carga distribuida uniformemente a lo largo de la viga. La resistencia del hormigón a la transferencia, FCI', es de 28 megapascales, justamente al momento de iniciar o aplicar la carga de preesfuerzo y transferirla al hormigón por medio del acero. Los datos de preesfuerzo. La fuerza de preesfuerzo inicial que se le está aplicando a los gatos es de 600 kilonewtons. El trazado del tendón es recto y la excentricidad es constante, 150 milímetros por debajo del eje neutro. Entonces, este ejercicio vamos a realizarlo en nuestra pizarra. Voy a compartirles la pizarra para que podamos realizar el ejercicio. Entonces, por favor, igual que en la anterior clase, me van a ayudar con sus calculadoras para resolver los cálculos matemáticos, cálculos manuales que necesitemos, ¿ya? Aquí vamos a ver todas las formulitas que se necesitan, el procedimiento paso a paso que se necesita para determinar todos los esfuerzos. Los estados de tensión de la viga. Ya, vamos a ir anotando aquí los datos. Entonces, lo primero que vamos a anotar aquí son los datos de la viga.
Aquí vamos a anotar los datos. La longitud total de la viga es de 12 metros. La base, 30 centímetros o 0,30 metros. La altura, 0,60 metros. El área de la sección transversal, A sub G, que es igual a base por altura, 0,18 metros cuadrados. El módulo de sección, simbolizado con una S, que es la base por la altura al cuadrado sobre 6, que es igual a 0,018 metros cuadrados. El peso propio del hormigón, que es 24 kilonewtons por metro cúbico, que distribuido a lo largo de toda la viga simplemente apoyada, va a quedar así, lineal. Y para eso se multiplica por la sección transversal, que es 0,18 metros cuadrados, de donde queda 4,32 kilonewtons por metro. La resistencia del hormigón a la transferencia, Fci', es la resistencia que ofrece el hormigón a la transferencia, es decir, al 70% de su resistencia final, 28 megapascales. Luego la fuerza de preesfuerzo inicial, que se simboliza con una P sub I, que es igual a 600 kilonewtons. El trazado del tendón recto y la excentricidad de 150 milímetros por debajo del eje neutro. Hacemos una sección transversal de esta viga. Este es el eje neutro. Y los torones van a pasar por aquí abajo, justamente a una distancia de 15 centímetros. El primer paso es determinar las solicitaciones, momentos flectores. Los momentos flectores, tanto en el centro del vano como en los apoyos. Vamos a calcular el momento debido al preesfuerzo, es decir, dependiente de la fuerza de preesfuerzo inicial. Simbolizado con una M sub P. Este momento de preesfuerzo es igual a la fuerza de preesfuerzo inicial multiplicada por la excentricidad, ¿ya? Es la primera formulita. Entonces, en este caso, el momento de preesfuerzo es igual a la fuerza de preesfuerzo inicial. Todo vamos a manejar en newton y milímetro cuadrado o megapascales, ¿ya? Entonces, vamos a hacer conversiones. La fuerza de preesfuerzo inicial es de 600 kilonewtons. Para convertir a newtons, vamos a utilizar los factores de conversión de 1 kilonewton igual a 1000 newtons. Entonces es igual a 600.000 newtons. $600.000 newtons por la excentricidad, que es
150 milímetros. Lo que equivale a, si podrían ayudarme con sus calculadoras, 600,000 por 150. $90 millones. Ya. $90 millones Newton por milímetro cuadrado, o perdón, por milímetro, o 90 por 10 elevado a 6 Newton milímetro. Luego calculamos el momento debido al peso propio en el centro de la luz, ya que sabemos que en vigas simplemente apoyadas no existen momentos en los apoyos. Momento por el peso propio. En el centro de la luz. A este le vamos a llamar M sub G. Y es igual al peso de la viga, peso propio, por la longitud al cuadrado sobre 8. Este es el momento en vigas rectangulares simplemente apoyadas, que se ve en resistencia de materiales en la universidad. Entonces, el peso propio, que es de 4,32 kilonewtons por metro cuadrado, perdón, 4,32 kilonewtons por metro, multiplicado por la longitud al cuadrado, que es de 12 metros, y dividido entre 8. ¿Podrían dictarme el resultado? 77.76. 77,76. ¿Qué unidades? Kilonewton metro. Muy bien. Luego pasamos al punto. Entonces aquí tenemos otra fórmula que debemos aplicar. Ese sería el punto 1. Luego pasamos al punto 2. Vamos a ampliar nuestra hojita y pasamos al punto 2. En el punto 2 debemos calcular las tensiones actuantes en la etapa de transferencia. Justo en el momento de la transferencia de la fuerza de preesfuerzo inicial. Y aquí vamos a aplicar una fórmula para el cálculo del esfuerzo normal de la fibra superior. Que se simboliza con una FT, y de la fibra inferior, que se simboliza con una FB. La fórmula que se utiliza es la siguiente. El esfuerzo normal, tanto de la fibra superior como inferior, simbolizada con F, es igual a menos la fuerza de preesfuerzo inicial
dividida entre el área de la sección transversal más menos el momento debido al preesfuerzo inicial, peso o debido a la excentricidad, P sub I por E, fuerza de preesfuerzo inicial por excentricidad, dividido entre el módulo de la sección transversal. Y luego tenemos aquí, bueno, esto es al revés, menos más. Menos más. Luego tenemos aquí el momento debido al peso propio, M sub G, sobre el módulo de la sección. Y con esta fórmula se puede calcular ese esfuerzo normal de tanto de la fibra superior como de la fibra inferior. No olvidemos que la ley de signos utiliza para la compresión el signo negativo y para la tracción el signo positivo. Entonces, vamos a calcular el esfuerzo normal en la sección del apoyo. Es decir, para X igual a 0 metros y momento debido al peso propio igual a 0 porque es viga simplemente apoyada. Y en este caso, para el apoyo vamos a calcular el esfuerzo normal actuante en la fibra superior y en la fibra inferior. En la fibra superior vamos a denotarle con FT apoyo. FT apoyo, el esfuerzo normal en el apoyo, superior en el apoyo, es igual a menos P sub I, que es igual a 600.000 newtons. Sobre A sub G, que es el área de la sección transversal, que es igual a 0,18 metros cuadrados. Y haciendo la conversión a milímetros, un metro cuadrado equivale a 1000 milímetros al cuadrado. Luego se le suma estos signos por si acaso, más y menos se utilizan para la fibra superior, menos más se utilizan para la fibra interior. Entonces en este caso vamos a utilizar estos dos signos, ¿ya? Más P sub I por E, que es el momento debido a la excentricidad que hemos calculado hace un momento, que es de 90 por 10 elevado a 6 newtons por milímetro. Todo dividido entre el módulo de la sección, que es 0,018 metros cúbicos. Hacemos la conversión a milímetros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 al cubo milímetros cúbicos. Y finalmente menos el momento en el apoyo debido al peso propio, que ya hemos determinado hace un momento que vale 0. Y 0 entre cualquier valor va a quedar 0. Entonces, el esfuerzo normal en la fibra superior en la sección del apoyo, ¿cuánto va a valer? Calculen y me dictan, por favor. 1.67. 1,67
positivo. ¿Qué unidades? Newton sobre milímetro cuadrado. Muy bien. Metro cúbico se anula. Aquí tenemos milímetro cúbico, se va un 1 con este y queda Newton sobre milímetro cuadrado, y aquí abajo también Newton sobre milímetro cuadrado, que equivale a megapascales. Como ha salido positivo, esto indica que esa fibra, esa sección, esa fibra superior de la sección en el apoyo está sometida a tracción. Hacemos lo mismo para la fibra inferior. Se simboliza con una FB apoyo. Entonces, el esfuerzo normal en la fibra inferior va a ser igual a menos, lo mismo, P sub I sobre A sub G, 600.000 newtons sobre, aquí ya multiplicando serían 180.000 milímetros cuadrados, ¿verdad? Aquí va a ser menos lo mismo que aquí, P sub I por E, que es 90 por 10 elevado a 6 newton por milímetro, sobre el módulo de la sección, que es 0,018 por 1000 al cubo, que sería 18 millones de milímetros cúbicos. Y más, como no existe momento debido al peso propio en los apoyos, tanto arriba como abajo, tanto en la fibra superior como en la fibra inferior, entonces sería 0. ¿Cuánto quedaría? Menos 8.33. Menos 8,33 newton sobre milímetro cuadrado. Este signo indica que esa fibra, la fibra inferior en los apoyos, está sometida a compresión. Hacemos lo mismo para el centro del vano. En el centro del vano, que está a una distancia de 6 metros, en donde el momento debido al peso propio es de, hemos calculado anteriormente, 77,76 kilonewtons por metro. Y hacemos también tanto para la fibra superior como para la fibra inferior. En la fibra superior vamos a llamarle FT centro. El esfuerzo normal de la fibra superior va a ser igual a menos lo mismo que aquí, 600.000 entre 180.000, que quedaría 60 entre 18. ¿Cuánto es 60 entre 18? 3,33. Me corrigen si me estoy equivocando. Luego, más P sub I por la excentricidad, momento debido a la excentricidad, sobre el módulo de la sección, que es igual a 5, y menos el momento debido al peso propio sobre
el módulo de la sección. En este caso, el momento debido al peso propio es de 77,76 kilonewtons por metro. Si hacemos una conversión a newtons por milímetro, tendríamos que multiplicar 2 veces por 1000. Entonces quedaría 77,76 por 10 elevado a 6. Newton por milímetro. 77,76 por 10 elevado a 6 Newton milímetro sobre la sección transversal, que es lo mismo, el módulo de la sección, que es lo mismo que aquí arriba, 18 millones de milímetros cúbicos. ¿Cuál es el valor del esfuerzo normal en la fibra superior del centro del vano? Menos 2.65. Ya. Y luego hacemos lo mismo para la fibra inferior en el centro del vano. FB centro. FB centro es igual a lo mismo, menos 3,33. Los signos cambian, menos 5 y más 77,76 por 10 a la sexta sobre 18 millones milímetros cúbicos por 10 milímetros cúbicos. ¿Cuánto quedaría aquí de esta división? Para no colocar todo el valor. $4.32. Ya. Más 4,32. Todo está en unidades de Newton sobre milímetro cuadrado, que equivale a megapascales. ¿Cuánto quedaría? Menos 4.01. Megapascales. Entonces, como ambos valores en el centro son negativos, quiere decir que las fibras, tanto superior como inferior en el centro del vano, están sometidas a compresión. Luego de calcular estos esfuerzos normales, el siguiente paso es verificar los esfuerzos admisibles según la ACI 318 para el diseño estructural. Entonces pasamos al punto 3. Verificación de esfuerzos admisibles. Es justamente lo que vimos hace un momento en la parte teórica. FT tiene que ser menor o igual al sigma admisible, esfuerzo admisible. Y este tiene que ser menor o igual al FC de compresión. En este caso como todo es tensión, vamos a verificar simplemente que el esfuerzo de tensión sea menor o igual al esfuerzo admisible. Inciso A. En el inciso A vamos a revisar el límite a la compresión. Justo inmediatamente después de la transferencia.
Ese límite se calcula con esta fórmula que representaría ese sigma. Es igual a menos 0,60, porque estamos analizando a compresión. FCI', el esfuerzo, la resistencia a la transferencia del hormigón. Entonces sería menos 0,60 por FCI', que es dato, 28 megapascales. ¿A cuánto equivale? ¿Cuál es el valor de ese esfuerzo del hormigón admisible a la transferencia? Menos 16.8. Menos 16,8 megapascales. Entonces, los esfuerzos admisibles, o los esfuerzos, tanto en los apoyos como en el centro del vano, no deben ser mayores a este esfuerzo admisible. En los apoyos, hemos calculado el esfuerzo normal inferior. Bueno, hemos calculado dos valores. Tenemos que utilizar el mayor valor. Aquí tenemos en la fibra inferior y superior, más 1,67 menos 8,33. El mayor valor absoluto sería menos 8,33. Entonces, ese es el que vamos a comparar con el esfuerzo admisible. Menos 8,33 megapascales. Y comparamos. Este esfuerzo tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible. En valor absoluto, menos 8,33 megapascales, menor o igual a menos 16,8 megapascales. En valor absoluto sí cumple. Luego nos vamos al centro del vano. En el centro hemos calculado también dos valores. En la fibra superior menos 2,65 y en la fibra inferior menos 4,01. El valor que comparamos con el valor admisible es el mayor, menos 4,01. Menos 4,01 debe ser menor o igual a menos 16,8 en valores absolutos. Y también cumple. Luego calculamos el límite a la tracción. Ya hemos calculado el límite a la compresión. Ahora calculamos el límite a la tracción. Inmediatamente después de la transferencia. Y aquí verificamos el límite en los extremos de los elementos simplemente apoyados, en los apoyos. Pero en este caso sin considerar el refuerzo auxiliar. Es decir, las barras de acero convencional para absorber
un porcentaje de la tracción. Y esto se calcula con esfuerzo de tracción admisible, que es igual a 0,25 veces la raíz cuadrada del esfuerzo de la resistencia a la transferencia del hormigón. 0,25 por raíz cuadrada de 28 megapascales. En este caso, como es tracción, va a ser positivo. ¿Cuánto sale? $1.32. Ya. Así pueden ir calculando los demás y verificando los resultados. $1.32, ¿no? Sí, Ya. 1.32 megapascales. Sería el límite admisible en los extremos de la viga simplemente apoyada. Luego calculamos el límite máximo permitido, pero considerando el acero de refuerzo convencional. Esto para absorber un pequeño porcentaje de la tracción o un porcentaje de la tracción. En caso de que sea necesario. Y este límite máximo, este es, esfuerzo máximo a la tracción, es de 0,50 veces la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón a la transferencia. 0,50 por raíz cuadrada de 28. ¿Cuánto sale? $2.64. 2.64. Luego se hace una evaluación en el apoyo. El esfuerzo actuante en la fibra superior del apoyo. Que es justamente lo que acabamos de calcular. FT en el apoyo, que era lo que calculamos hace un momento, 1,67 megapascales. Y este se debe comparar con el límite básico
sin refuerzo. Justamente el esfuerzo a tracción admisible. El esfuerzo a tracción en el apoyo tiene que ser menor o igual al esfuerzo a tracción admisible. En este caso tenemos 1,67 megapascales, que es mayor al esfuerzo admisible de 1,32 megapascales. Entonces, en este caso, no cumple. Verificamos ahora con el límite máximo con acero auxiliar. Comparado con el límite máximo. Acero de refuerzo auxiliar, que es de 2,64 megapascales. Entonces, el esfuerzo de tracción en el apoyo tiene que ser menor o igual al esfuerzo de tracción máximo de 2,64 megapascales. El esfuerzo de tracción, que es 1,67 megapascales, es menor a 2,64 megapascales. Entonces, en este caso, la viga sí necesita acero de refuerzo convencional. Se debe considerar en el diseño y en la construcción, por ende, el uso de acero estructural. Luego pasamos al punto 4. En el punto 4, lo que se hace es el diseño del acero de refuerzo auxiliar. Como hemos visto en el punto 3, que esta viga, de acuerdo a los datos, a las características geométricas y de los materiales y del preesfuerzo, necesita acero de refuerzo convencional, entonces se debe diseñar este acero de refuerzo convencional. Como la tracción en el apoyo excede los 0,25 de la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón a la transferencia, entonces en la normativa, como la CI 318, se exige colocar un acero de refuerzo aparte del acero de preesfuerzo para resistir la fuerza total de tracción en la zona de esta sección, en la zona de la sección que tienda a agrietarse si no se considera este acero de refuerzo. Para eso, el primer paso es ubicar el eje neutro. Simbolizado con una Y sub T, desde la fibra superior en el apoyo. Entonces, sabemos que la gráfica que se forma es así, ¿verdad? De los esfuerzos. Entonces, por semejanza de los triángulos, en la distribución lineal de esfuerzos, tenemos más 1,67 arriba y menos 8,33 abajo. Entonces, YT se calcula con la siguiente fórmula. Es igual a la altura multiplicada por el esfuerzo de tracción entre el esfuerzo de tracción más el esfuerzo de
en la fibra inferior, en valor absoluto. Entonces, la altura está dentro de nuestros datos, es de 600 milímetros, 60 centímetros. El esfuerzo de tracción, en este caso es 1,67 megapascales sobre 1,67 más el valor absoluto del esfuerzo en la fibra inferior, que es de 8,33, el mayor valor. Y de aquí se obtiene la ubicación respecto del eje neutro desde la fibra superior, en donde vamos a colocar este acero de refuerzo. Va a ser en la fibra más traccionada, que es la superior, porque no olvidemos que el elemento presenta una contraflecha. Entonces las fibras superiores son las que van a estar sometidas a tracción. Por eso se mide desde el eje neutro hasta arriba, esa YT. ¿Cuánto sale? 100.2. 100.2 milímetros, 10,02 centímetros. Una vez calculado el eje, la ubicación del acero de refuerzo desde el eje neutro hasta la fibra superior, pasamos al siguiente punto, que es el cálculo de la fuerza total de tracción. Simbolizada con una T mayúscula. Y esta fuerza total de tracción es igual a 1/2 la fuerza de tracción por la base por la ubicación del eje neutro hasta la fibra superior. Aquí tenemos 1/2 de Ft, que es 1,67 megapascales, por la base, que tiene un valor de 300 milímetros. No olvidemos que megapascal equivale a newton sobre milímetro cuadrado. Y por YT, que es lo que acabamos de calcular, 100,2 milímetros. Y de aquí calculamos la fuerza total de tracción, esa T. ¿A qué es igual? Ya estamos acabando el ejercicio. Por último, vamos a calcular el área del acero de refuerzo que se va a añadir al elemento estructural para absorber los esfuerzos de tracción. ¿Cuánto sale la fuerza total de tracción? 25.100.1. 25.100. Si todo está en newton en milímetro cuadrado, estos dos se van y quedaría redondeando 25.100 newtons. Convirtiendo a kilonewtons, 1000 newtons equivalen a 1 kilonewton. Quedaría 25.1 kilonewtons. Muy bien. Ahora sí, con ese valor vamos a calcular el área de refuerzo. Asumiendo el esfuerzo de trabajo del acero, se tiene la fórmula Fs igual a 0,60 veces el acero de refuerzo. En este caso vamos a considerar un acero de grado 60 que presenta una resistencia a la tensión o tracción de 420 megapascales. Y para este caso,
tendríamos Fs igual a 0,60 por 420 megapascales. ¿Cuánto es 0,60 por 420? 252. 252 megapascales. Y con esta formulita vamos a determinar el área de acero de refuerzo que necesita nuestra viga. El área de acero es igual a la fuerza total de tracción dividida entre 0,60 veces Fy, que es justamente Fs. Y sería 25.100 newtons dividido entre 252 megapascales, que son newtons sobre milímetro cuadrado. ¿Cuál sería el área de acero? $99.6. Milímetros cuadrados. Entonces, de acuerdo a esto, ya cada quien, de acuerdo al criterio y a la experiencia, va a determinar qué cantidad de acero va a utilizar para el acero de refuerzo que se va a adicionar al elemento preesforzado. En este caso vamos a utilizar 2 barras de diámetro 10 milímetros que presentan un área de acero de 157 milímetros cuadrados. ¿Esto dónde se va a utilizar? Como ya les había mencionado, en la fibra superior, que es la que está traccionada en el centro del vano. Lógicamente se puede colocar a lo largo de toda la viga o dependiendo del criterio también de los, bueno, en este caso sería conveniente colocar en todo porque va a estar toda la fibra superior traccionada. Entonces en esa parte superior se va a colocar en la parte superior. De los extremos de la viga. Y con esto se cumplen los requerimientos de la normativa. Porque como ya hemos visto, si no se utiliza acero de refuerzo, el esfuerzo admisible va a quedar menor que el esfuerzo de los apoyos del elemento estructural. Y para evitar eso necesitamos añadir acero de refuerzo auxiliar, ¿ya? Entonces de esta manera se puede calcular verificar los estados de tensión en el hormigón durante la etapa de transferencia para determinar si el acero de preesfuerzo va a ser suficiente para soportar las tensiones que se generen en la fibra superior de esta viga, ¿ya? ¿Hay alguna consulta o comentario antes de concluir con la clase? Entonces, vamos a quedar aquí. En la siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo que va a ser justamente similar a este, pero con los tendones, los torones, con una forma diferente. No van a ser torones rectos, ¿ya? Sino más bien torones desviados. Entonces, vamos a ver qué cambios se hacen ahí, qué procedimiento se sigue para determinar o para verificar estos esfuerzos de tensión, ¿ya? Quedamos aquí entonces, nos encontramos el día jueves a las 8 de la noche. Que tengan todos un buen descanso. Buenas noches a todos. Gracias, Inge. Hasta el jueves. Buenas noches, Inge. Hasta el día jueves. Buenas noches.